Buenos días, soy Roberto Rojas, dirijo el Centro de Soluciones de Archivos en España. Y bueno, antes de empezar mi presentación, me gustaría agradecer al colegio, especialmente a Jerónimo, su invitación. Y bueno, pues sin más dilación voy a comentaros un proyecto que hemos desarrollado este verano, que me pidió para este evento que lo contara, porque parece que interesa, que es la generación de gemelo digital, en este caso varios gemelos digitales, de un complejo hospitalario en Madrid. Antes de entrar en materia, primero voy a comentaros un poco a qué nos dedicamos, porque así vais a tener más idea de por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. Lo primero es comentaros que Archibus, el Centro de Soluciones de España, está absolutamente especializado en lo que es la gestión del entorno construido en base a la modelización de la edificación. En los años 80, pues esa modelización pues, se hacía con planos y con información adicional, y obviamente desde principios del siglo XXI ya se está haciendo con modelos 3D y bueno, ya pues aplicando metodología BIM a partir del 2012, una cosa así. Y actualmente pues la gestión que hacemos se basa en modelos, réplicas digitales, en gemelos digitales que integran la información que se necesita para el tipo de gestión que se va desarrollando. Digamos, la relación, el desarrollo del gemelo digital que vamos haciendo para los clientes se basa en la experiencia que tenemos con ellos de muchísimos años de las necesidades de información. O sea, como os comentaba al principio, se ha modelizado toda la vida. De alguna manera, el edificio se ha descrito con un plano en CAD, con unas hojas Excel de materiales, de equipos, etcétera, etcétera, y ese compendio pues era el modelado de alguna manera, ¿no? Hoy, afortunadamente, tenemos mejores herramientas, mejores tecnologías para captar la información, para compilarla, para analizarla, para normalizarla, y tenemos mejores sistemas de información para poder gestionar ese compendio de información del edificio. Y esa manera digamos, de gestionar esas necesidades de gestión que tienen los clientes es lo que nos ha llevado a diseñar un proceso tanto de composición de datos como de generación de información acorde a esos usos o esas necesidades de gestión que tienen estos clientes. En pantalla tenéis una relación de algunos de ellos. Digamos, lo genérico es que todos tienen inmuebles, todos tienen edificaciones. Unos tienen una necesidad de gestión intensiva, como puede ser un plato de televisión, o sea, un centro de producción cinematográfica, y otros tienen que ser extensiva, como puede ser una entidad que tiene tiendas repartidas por Estados Unidos o por Europa. Entonces, son necesidades distintas, pero en el fondo tienen un activo físico que tienen que gestionar con más o menos nivel de detalle. Bueno, pues vamos en materia. Como os decía antes, nosotros gestionamos los edificios en base a su representación, a su modelo, a su, digamos, ahora se está usando el término de gemelo digital, pero es un término que se está desafortunadamente prostituyendo en los últimos años. El gemelo digital, tal como nosotros lo entendemos, es una representación del edificio, una representación digital del edificio, de la edificación, que está permanente vida. O sea, un gemelo digital tiene que representar una entidad construida, una edificación, siempre, en cualquier momento. Es decir, si uno se dirige, un gestor se dirige al gemelo digital para saber el estado, la condición, la temperatura, los flujos, las transiciones, tiene que estar ahí en el gemelo digital. De nada sirve o no se puede entender como gemelo digital un modelado 3D, una representación física. Eso no es un gemelo digital. El gemelo digital es el que está reflejando la realidad en todo momento de la edificación. Esto es que el gemelo digital no solo tiene información del
ente físico. No solo sabemos que está ubicado en tal sitio del mundo, tenemos que saber, obviamente, su arquitectura, sus acabados, sus materiales, sus equipos, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero además tendremos que saber sus inquilinos, sus proveedores, qué operaciones de mantenimiento se han realizado, cuáles están pendientes por realizar, cuál es la condición y el estado de sus activos. En definitiva, tenemos que tener una idea del ciclo de vida de esos activos, de su pasado, de su presente y de su futuro. Y también de cómo se está explotando, cómo está ocupado en este momento, cuál es el tránsito, cuál es el feeling que tienen los usuarios, los visitantes, los empleados. Eso es el gemelo digital. El gemelo digital es lo que contiene toda esa información del edificio en todo momento. Otro aspecto a tener en cuenta, porque claro, cuando hablamos de gemelo digital y cuando os he comentado que tiene que tener todo tipo de información, dice, pues eso es ciencia ficción. Obviamente, conseguir una réplica exacta de un ente físico en todo momento, pues es una locura, efectivamente. Eso es una verdadera locura. Lo que tienes que tener es una idea de lo que quieres replicar, de lo que quieres tener el gemelo. Y en esto, pues nuestra parte tenemos, hablamos siempre de 6 características. O sea, lo primero es que el gemelo digital tiene que ser usable, tiene que ser utilizable a lo largo del tiempo, pero tiene que ser rentable. O sea, de nada tiene sentido de generar con tiempo y esfuerzo y con dinero una réplica digital de un ente físico si después no le sacamos rentabilidad. Si no compensamos ese esfuerzo con una mejora en tus procesos, con una mejora en la seguridad, con una mejora en la sostenibilidad, con una mejora en el rendimiento, si no es así, ¿qué narices estamos haciendo? Y por supuesto, los elementos físicos, y en este caso las edificaciones, tienen un contexto. Tenemos que saber dónde están y cuál es su entorno. Muchas veces nos entregan, desafortunadamente, cuando vamos a generar modelo digital, que voy a contaros después el proceso, ya os puedo decir que el 80% de los modelos que recibimos no tienen la localización, no tienen la geolocalización. Bueno, sí la tienen las coordenadas que Autodesk pone por defecto en medio del Atlántico. No tiene sentido. Por otro lado, de nada se tiene, si yo hago un gemelo digital, si trabajamos todos con un gemelo digital, no podemos desconfiar de la información que encontramos. Tenemos que estar seguros de que esa información está bien, que la información que aportamos es para todos, que les va a llegar en tiempo y forma a todos los que participan en la gestión. Tiene que ser información de calidad y tiene que ser formación completa. Entonces, de nada me sirve que ese gemelo digital hemos decidido que tiene que representar la arquitectura del edificio y que solo pues, aparezca los suelos y no los techos, o lo falten las puertas, o falten las ventanas. No tiene sentido. Y lo también importante, quizás lo más importante, tiene que ser eficaz. O sea, no podemos digitalizar en un edificio, generar un gemelo que sea difícilmente accesible, que no esté controlado, que no esté arreglado, que no esté en continua evolución, que no aproveche la aparición de nuevas tecnologías. Eso es eficacia. Y no, lo que estamos construyendo es algo que va a caducar como un yogur. No tiene sentido. Estamos hablando de que el gemelo digital tiene que ser un ente vivo, un ente en continua evolución. El gemelo digital se construye a partir del modelo de información del activo, que a su vez ha sido construido, cuando estamos hablando de un edificio de nueva construcción, a partir de lo que es el PIN o el Project Information Model o el modelo de información de proyecto. Pero el AIN es es una réplica digital estática. El resultado es el resultado, el as-built del edificio, pero esto hay que construir sobre él o a partir de él. Tenemos que construir un gemelo digital, un ente que tiene que ser evolucionable en todo momento.
un ente que está vivo, que refleja una realidad. Entonces, como comentaba al principio, pretender digitalizar una edificación en la extensión de meter información administrativa, técnica, sensórica, etcétera, etcétera, digamos como si fuera una explosión, o sea, de pronto aparece el gemelo digital, eso es inviable. Y además eso sería una estupidez. Los gemelos digitales nacen y crecen y desaparecerán o cuando termine el ente físico al que representan, pero nacen y crecen. ¿Desde dónde nacen? ¿Cuál es el embrión? El embrión es el AIN, el modelo que representa la parte física del edificio y que más tiene más información que ahora vamos a ir viendo. Y después se va generando los gemelos digitales. Y en un principio, cuando estamos hablando ya a partir de ese AIN, se genera un gemelo digital que está alimentándose con la información de gestión, información viva. Pues, por ejemplo, ¿quién ocupa los espacios? ¿A quién se le está facturando los servicios? ¿Qué empresa limpia? ¿Qué empresa mantiene? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se limpia? Se va metiendo la información del día a día de la gestión. Después, en una evolución, se va incorporando información que se está captando en tiempo real. Temperaturas, humedades, tránsitos, tasas de utilización, todo lo que es la información del edificio, aperturas de puertas, cierres, subidas o bajadas de ascensores. Bueno, se va integrando la información de ya muchos edificios tienen sistemas simóticos y a partir de esos sistemas se va recogiendo información y se va incorporando en tiempo real al gemelo digital. Este es el que llamaríamos ya un modelo informativo. Después ya vamos metiendo bien, porque digamos del proceso anterior estamos recogiendo el histórico, estamos recogiendo sus temperaturas, humedades, tránsitos, condiciones de utilización, estados, cualquier otro dato de funcionamiento, de tasas de roturas, lo que sea. Esos datos históricos, una proyección de uso, de funcionalidad, de operación, nos va a dar la capacidad de prevenir, de predecir situaciones del edificio. Este es un gemelo que cuesta más de crear. Los dos anteriores es relativamente sencillo y con un coste nimio comparado con el coste que ha sido desarrollar el AIN. Ahora, tener un modelo predictivo ya requiere un poco más, sobre todo de metodología, de análisis. A partir del modelo predictivo, podemos incluso desarrollar modelos prescriptivos, o sea, modelos capaz de ayudar a la propiedad, al gestor, a tomar decisiones en base a escenarios plausibles. Incluso a prevenir o más bien llegar a modelos de operación o de funcionamiento distintos, pero probarlos antes contra el modelo digital. Eso de crear escenarios, de crear preceptos, es viable en base a históricos y en base a toda la información que se ha recogido previamente. Y por último, es meter la inteligencia artificial, sistemas cognitivos a ese modelo. Si aleccionamos, si incorporamos lecciones aprendidas, comportamiento de los propios gestores, de los propios mantenedores, de los propios proveedores, el propio modelo es capaz de realizar funciones reiterativas, repetitivas y liberar la gestión diaria en parte. Esto sería ya, digamos, el culmen de lo que se puede hacer cuando tienes un modelo, un gemelo digital desarrollado hasta su último estadio. Por supuesto, como decía al principio, pretender tener una réplica digital, un gemelo digital con todo esto completamente desarrollado desde el minuto uno es absurdo. Es absurdo, además sería una pretensión de locos, por decirlo de alguna manera. Voy a comentaros, antes de cómo generamos los gemelos digitales, cómo generamos el AIN. Y en particular, como
os he comentado al principio, nosotros somos una empresa que gestiona portfolios inmobiliarios. El 95% de un portfolio inmobiliario ya está construido. O sea, lo que nos dedicamos básicamente es a generar gemelos digitales de lo que ya, de la base instalada, de la cartera de inmuebles que tienen los clientes. Claro, para ello lo primero es tener una IN. O sea, no podemos pretender tener un gemelo digital así. O sea, tenemos que tener un embrión para poder desarrollar el modelo digital. Y este AIN lo hacemos a partir de un escaneado. ¿Por qué un escaneado? ¿Por qué no utilizamos otro tipo de técnicas a partir de los planos CAD que tengamos a disposición? No tiene sentido. Porque una de las cosas que pretendemos es tener una réplica digital, una réplica de la realidad del edificio. Estaba comentando el compañero Leica que hay tecnologías capaces de obtener una réplica, unos datos de la realidad, tanto físicos o texturas, y también de la realidad del propio edificio. O sea, nosotros no solo usamos el escaneado para generar esas réplicas, sino también utilizamos información que nos da el departamento de compras o el personal de mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero sí que partimos siempre de un escaneado del edificio. A partir de ese escaneado de información croquis, cualquier tipo, incidencias de mantenimiento que ha habido en los equipos, el histórico de reposición, lo que fuera. O sea, toda la información es bienvenida y a partir de ahí ya generamos un modelo, una réplica digital, con lo que tenemos. No siempre uno dispone de la información, pero bueno, por lo menos tienes una fiabilidad de la representación de la arquitectura del edificio a partir del scanning. Con la información que puedas conseguir vas generando el modelo y por último pues ya generamos en lo que es el Asset Information Model, el AIN, donde ya no solo ponemos información física, también ponemos información de gestión. Por ejemplo, determinamos, identificamos y categorizamos funcionalmente todos los espacios del edificio. Incorporamos información, por ejemplo, el planeamiento preventivo de las instalaciones. Registramos información administrativa. Si es un edificio en arriendo, pues datos del inquilino o sus contratos o sus responsabilidades, sus cláusulas, etcétera, etcétera. O sea, se va incorporando la información que uno necesita para hacer la gestión. Una vez que tenemos el AIN, ya os digo, tenemos geometría, tenemos texturas, tenemos una estructura confiable y en la tecnología LIDAR, el ejemplo que yo voy a contaros después con el hospital, hemos utilizado un escáner de mano, un escáner dinámico. La precisión es brutal. Si se hace bien, estamos hablando de 2-3 milímetros. Bueno, pues como resultado tenemos un modelo estático, pero que representa la realidad del edificio con más o menos detalle. Insisto, lo construimos con el detalle necesario para hacer la gestión que uno pretende hacer. No intentamos digitalizar todo. Vuelvo a decirlo al principio, no tiene sentido. Hay que tener una justificación. Os he dicho antes que el gemelo digital tiene que ser rentable y tiene que proporcionar cada dato, nos tiene que dar valor. Entonces, no generamos datos porque sí. Siempre tiene que haber una justificación económica o de rendimiento o sostenibilidad. Si no, no se genera ese dato. Además, lo vais a entender mejor desde esta perspectiva. Tú imaginaros que la pretensión inicial es gestionar un portfolio de tiendas, de sucursales bancarias. ¿Cuál es el nivel de detalle que tiene que tener ese gemelo digital? ¿Será lo mismo que para hacer la gestión de un centro de producción cinematográfica? Pues seguro que no. ¿Será lo mismo que para hacer la gestión de un hospital? Pues seguro que no. Es bastante más sencillo. ¿Hay mucha extensión? Sí. Pero el nivel de detalle de ese gemelo digital tiene que ser lo suficiente pues, para hacer gestión de arrendamientos,
para que el personal que lleva las inversiones inmobiliarias tenga los datos de tasación o tenga los datos de uso, pero no tiene que llegar al último extremo de consumos o no. O sea, hay datos que no va a necesitar a priori, o sea, o en un principio. Entonces, el gemelo digital, y como decía antes, es un gemelo que va creciendo, es un ente vivo. Entonces, bueno, de ser un bebé a ser un niño, a ser un adolescente, a ser adulto, que sería el estadio final. Al principio vale tener un gemelo simple, pero que ese gemelo simple tiene gran funcionalidad. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es aplicando la metodología Agile en general, no solo en toda la empresa, pero también lo aplicamos en este concepto, en esta manera de desarrollar los AINs y después los gemelos digitales. Capturamos la información y lo primero que tenemos como primer producto sería tener un inventario de espacios, un modelo de espacios. Además, con el escaneado tenemos identificado visualmente, ¿no? Con este modelado, tenemos identificado todos los elementos, todo lo que se ve en una fotografía o en un conjunto, una panorámica fotorrealista. O sea, sabemos, si hubiéramos escaneado esta sala, sabríamos cuántas sillones hay, qué tipología de sillones, cuántas mesas, etcétera, etcétera. Todos los elementos visuales que tengan, digamos, que se puedan ver en el escaneado, los podemos cuantificar, los podemos identificar y los podemos etiquetar. Ahí está, llegamos a un punto que muchas veces se pierde del escaneado. El escaneado no es simplemente el resultado para modelar, ¿no? Puedes sacar un beneficio directamente del escaneado y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, modelamos los espacios, todos los volúmenes, pero también usamos la fotogrametría embebida en la nube de puntos para identificar los elementos. Aquí, en este primer estadio, ya tenemos un inventario al menos de los activos visibles. Segundo nivel, cuando ya modelas, o sea, a partir de esa nube de puntos, y insisto, tengo una nube de puntos, con lo cual estoy modelando con un alto nivel de precisión, ya meto arquitectura. Y al meter arquitectura, pues tengo más detalle de inventario, sobre todo los elementos ocultos. Y a partir de ese modelo 3D es cuando ya genero la IN sumando toda la información que os comentaba antes, toda la información que tiene que ver con los activos que voy a gestionar, los espacios que voy a gestionar, tanto a nivel administrativo como a nivel técnico. Y así es como construimos los AINs. Pero sí quiero resaltar que lo vamos construyendo poco a poco porque este primer nivel, por ejemplo, si os fijáis, estos 2 estrellas, este nivel de espacios, ya nos es útil para ir haciendo gestión. Por ejemplo, si voy a hacer gestión puramente de property management, de gestión de propiedades, desde el punto de vista de gestión de arrendatarios, esa información es casi suficiente, por no decir suficiente. Y seguramente, y vuelvo a lo que os comentaba al principio, nuestros clientes tienen un portfolio extenso, la mayoría de ellos, algunos intensos, como puede ser los hospitales o un campus universitario, pero los que tienen gran volumen, la verdad que merece la pena levantar un gemelo digital con alto grado de detalle para un conjunto de tiendas, para un conjunto de sucursales. Seguramente sí, que merezca la pena, pero no en todos los casos, no para todas las tiendas, no para todas las sucursales. Merece la pena generar un gemelo digital para un sucursal que vas a dejar de ocupar el año que viene. No tiene sentido. Ahora, saber cuántos metros cuadrados tengo, qué tipo de metros cuadrados tengo, el catálogo de superficies, claro que es útil. Entre otras cosas, para decidir si me quedo o no me quedo con la sucursal. Sí es importante saber qué tienes. Ahora, la profundidad de la información depende del tipo de gestión que vayas a hacer con el elemento. Mínimo, saber que existe y dónde está y cuál es sus superficies, sus funciones. Y ya está. A partir de ahí vamos desarrollando el gemelo digital. En este caso, desarrollando el modelo de información de activos. Si ya metemos la arquitectura, pues ya podemos hacer gestión del entorno de trabajo. Si ya metemos información de los equipos, de pues, fabricantes, modelos, planes de mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, ya podemos hacer gestión de activos.
Según vamos enriqueciendo la información, tenemos más niveles o más capacidades de gestión. Y también hay otro punto de vista a tener en cuenta. No es lo mismo generar un modelo digital de un edificio hospitalario que de una tienda o de un aula, un edificio de educación, un colegio o de un centro geriátrico. No tiene nada que ver. Las necesidades son distintas, con lo cual el modelo se tiene que desarrollar con una perspectiva distinta. Por supuesto que tienes algo de arquitectura, que hay que modelar, claro que sí, pero el nivel de detalle, la información que se recoge es distinta. Y la información que se incorpora es distinta. No solo por la que tienes disponible, sino por el uso que vas a hacer de esa información y las necesidades de gestión que existen por parte de los stakeholders o los partícipes en el uso de esa información a lo largo del ciclo de vida del activo. Bueno, pues ya tenemos el modelo de información y cuando lo tenemos, claro, automáticamente lo que hay que hacer es ponerlo a nacer. Ya, digamos, lo tenemos listo y lo que queremos es tener un gemelo digital porque si hemos creado esta foto, por decirlo de alguna manera, del edificio, se nos va a quedar caduca esa foto si la dejamos ahí guardada en un cajón. No, tiene que estar automáticamente actualizada desde el minuto 1. Entonces, para eso construimos el gemelo digital. Y como os decía antes, ese gemelo digital lo vamos a ir desarrollando poco a poco, o sea, en función de las ideas de gestión que se van teniendo. Y seguimos con el mismo criterio. El criterio es metodología Agile y desarrollar modelos gemelos digitales con un concepto que seguramente los que estén familiarizados con la metodología Agile conocéis. El genérico, la metodología Agile habla del producto mínimo viable. Aquí estamos hablando del conjunto de datos mínimo viable. ¿Cuál es el mínimo viable? Pues el que es que necesita para hacer gestión. No es lo mismo el mínimo viable para hacer la gestión de una red de sucursales que para hacer la gestión de un campus universitario. Ese mínimo viable se define desde el minuto en que escaneamos. Antes de escanear, antes de definir los recorridos del scanning, ya hemos definido el mínimo viable. A partir del scanning, modelamos los espacios, que es lo mínimo, es decir, si no sabes qué tienes espacialmente, cuál es la distribución espacial de un edificio, difícilmente vas a hacer, por ejemplo, un inventario. Al siguiente estadio y el siguiente gemelo que construimos es un gemelo descriptivo, pero ya incorporando la construcción. ¿Qué es lo que nos da? Por ejemplo, aunque sea muy simple, pues todo el tema de cumplimiento normativo. El de espacios sí que nos da incluso la posibilidad de desarrollar un inventario. Ahora, temas de cumplimiento normativo, ecuaciones, no puedes, no tienes información suficiente. A partir del modelo 3D, como os explicaba antes, ya generamos el AIN y automáticamente, o sea, cuando ya tenemos el AIN, que es un modelo referencial, construimos el modelo informativo. Es ese modelo donde ya está listo, es capaz y ya va obteniendo información sensorizada. Tiene información de la función, o sea, de la actividad que se desarrolla en los edificios y también se está auscultando el edificio. Y el resultado de auscultar ese edificio se va incorporando en el modelo. Pero, insisto, este gemelo digital, ¿por qué es gemelo y no es un modelo 3D? Porque es un ente vivo. Aquí estamos incorporando información del uso del espacio, de la asignación del espacio, con lo cual está en continua evolución. Eso sí, replicamos ese gemelo digital, es un gemelo de lo que es el espacio. Para nada, ni de instalaciones, ni cumplimiento normativo, ni estabilidad. Aquí ya tenemos un estadio mayor. En la fase siguiente, cuando tenemos un modelo 3D, tenemos arquitectura, ya incorporamos información, pues, por ejemplo, de cumplimiento normativo, que está viva. Si hay sanciones o si hay nuevas reglamentaciones, se va incorporando en el modelo. Obviamente todos queremos ir al final, todos queremos tener un gemelo informativo, un gemelo 5 estrellas, claro, pero no se consigue un día para otro y necesitas presupuesto. Y todas las empresas, todas las entidades, lo que quieren es ir teniendo resultados. Es la política del quick win, o sea, una ganancia rápida es lo que nosotros aplicamos. No intentamos generar
o ilusionar, dice, no, no, pues haces una inversión grande y en 3 años vas a tener todo el portfolio. No es la idea, no tiene ningún sentido. La idea es desde mañana, porque si hoy tengo que decidir si cierro 200 sucursales, ¿de verdad hace falta tener un modelo informativo de todas las redes sucursales? Necesito información administrativa. Por supuesto, necesitaré un catálogo de superficies, pero por lo menos, o al menos, voy a necesitar saber dónde tengo esas redes sucursales, cuáles son sus características básicas físicas, su distribución de espacios, la superficie alquilada y alquilable, usable, información administrativa, cuál es el coste por metro cuadrado, etcétera, etcétera. ¿De verdad hace falta hacer un gemelo informativo para tomar esa decisión? No. Me hace falta un gemelo para esa actividad, para esa necesidad. Y claro, la siguiente cuestión es, ¿y por qué voy a hacer un modelo informativo cuando mi pregunta hoy, mi decisión de hoy es saber cómo voy a reestructurar mis redes sucursales? ¿Qué me espero? ¿A desarrollar el informativo de todo? No tiene sentido. Por eso nosotros abogamos siempre por hacer un evolutivo, seguir generando información rápidamente, con seguridad, con flexibilidad, con fiabilidad y que obtener resultados. O sea, si no se obtienen resultados del esfuerzo que uno hace en generar información, ¿qué sentido tiene? Estamos jugando la ruleta. O sea, estamos diciendo, vamos a invertir, vamos a meter esta información y después ya veremos cómo lo usamos. No. O sea, no se trata de hacer modelos porque sí, tiene que haber una justificación, insisto, económica, social, medioambiental, pero tiene que haber una justificación detrás. Seguimos con el mismo esquema. Desarrollamos los gemelos digitales en base a los usos previstos, a las necesidades de gestión, a la hoja de ruta que se establece con la organización. Y esa hoja de ruta es el portfolio. Habrá elementos construidos, habrá edificaciones que jamás se llegue a un estadio de tener un modelo, un gemelo informativo. Tendremos un modelo descriptivo, más o menos rico de información, pero jamás se va a pretender tenerlo un informativo. Y en cambio en otros, en la sede corporativa, en edificios centrales, pues seguramente, claro, habrá que tener un modelo informativo. Pero es una decisión que se respalda con un análisis de retorno de inversión, con un análisis pues de imagen corporativa también, ¿no? O de responsabilidad social, pero está respaldada por digamos, por un programa económico o por un programa social o por una actividad empresarial o por una pretensión que tiene la empresa de avance, de mejora, o lo que fuera. Voy a contaros cómo estamos haciendo esto en un caso práctico. Lo llevamos haciendo desde agosto, desde el año pasado en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Cómo hemos desarrollado y cómo estamos evolucionando el gemelo digital del hospital. Todo este desarrollo, por supuesto, como os habéis imaginado todos, es imposible si no tienes una tecnología que te respalde todo este proyecto, todo este proceso. Para ello estamos usando lo que os comentaba al principio. Nosotros tenemos una plataforma que está basada en Archibus, es un software muy conocido de los años 80, es líder en el mercado, es un software básicamente lo que siempre ha hecho y sigue haciendo, y en mi opinión bien, es gestionar la información completa, integrada de un entorno construido, tanto desde el punto de vista físico como funcional. Y aparte de esto, pues esta plataforma pues, tiene integrado un entorno de colaboración. Por lo que os he dicho antes, hoy es inviable pretender mantener una réplica digital del entorno físico de un edificio sin la colaboración, sin estar todos implicados en la actualización de ese modelo en Revit o como fuera, ¿no? O sea, su modelo en 3D. Para eso necesitas un entorno de colaboración. Nuestra plataforma lo tiene integrado junto con Archibus, junto con un hub para captar sensórica. Eso nos permite que ese gemelo digital siempre tenga
información real, ya os digo, de tránsitos, de presencias, de temperatura, de humedad, niveles de CO2. Y después, por supuesto, tienes que tener información de contexto. O sea, os he comentado antes que un gemelo digital no es un ente aislado, es un ente que está en un contexto. Pues no es lo mismo saber que el edificio está en Alicante que está en Oslo. Es una información relevante a la hora de gestionar una edificación. Pues por supuesto, después tienes que tener capacidades analíticas, puedes explotar esa información por todos, no solo por personal técnico, administrativo, una persona de recursos humanos, un financiero, o un director o directora de compras, tiene que ser capaz de obtener la información que necesita para su toma de decisiones, para su actividad diaria. Y por otro lado, y una cosa muy, muy importante, es que la información tiene que ser disponible por todos. Y cuando digo por todos, también por otras entidades informáticas, por decirlo de alguna manera, por otros sistemas. Esa información tiene que ser fácilmente transmisible a sistemas económico-financieros, a sistemas de mantenimiento o lo que fuera. Eso es, digamos, el conjunto de la plataforma que estamos usando, en este caso también para el hospital. El hospital, ¿qué es este hospital universitario? Los que estáis fuera de Madrid, es un hospital que tiene más de 60.000 metros cuadrados y está al sur de Madrid, el municipio de Fuenlabrada, es un hospital público. Además, ha sido agraciado con uno de los sistemas de protones que Amancio Ortega ha regalado, ha donado a unos hospitales, a algunas entidades, y de hecho van a desarrollar un edificio para ese sistema. Y bueno, pues el edificio ya tiene sus añitos, se empezó a construir en el 99, o sea, se finalizó en el 2003. Y bueno, pues en todos estos años pues, ha recibido múltiples reformas, cambios organizativos, internos. Y bueno, pues los planos originales de obra, imaginaros, no tienen nada que ver con su realidad actual. Tiene un edificio oncológico y bueno, un centro con todas las instalaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objeto del hospital? Cuando contactó con nosotros, quería saber qué era el hospital. Una réplica digital, o sea, tener un sitio donde consultar cosas simples. Oyes, ¿cuántos metros cuadrados tengo? Tan simple como eso. ¿Eh? ¿Dónde está tal tipo de instalaciones? ¿Cuáles los gastos energéticos asociados por metro cuadrado, por tipología de metro cuadrado? Cosas muy básicas, pero que en la documentación habitual, primero está obsoleta, porque, insisto, un plano se queda obsoleto en el momento que no tienes una manera de mantenerlo actualizado. O sea, si no conceptúas ese plano como parte de un modelo digital, ese plano caduca al instante. Entonces, necesitaban información real, fiable y fresca, pero fresca hoy, mañana y pasado. O sea, constantemente fresca, actual, fiable. Bueno, pues, ¿cómo hemos hecho ese proceso? Lo primero, siguiendo la metodología que os comentaba antes, lo primero era escanear y sacar el cuadro de superficies, el inventario de espacios. Ese ha sido el proyecto que empezamos en julio de 2021. Bueno, realmente en agosto fue cuando empezamos a escanear. ¿Qué usamos? Pues usamos el escáner que comentaba antes el compañero de Leica. Hemos usado un escáner de mano. ¿Por qué? Pues imaginaros un hospital en pandemia con problemas de cerrar distintas áreas. Necesitamos algo flexible, algo poco intrusivo, que se haga en segundos. No podemos poner un trípode, no. Necesitabas algo muy dinámico. Y qué mejor que un escáner dinámico, que nos prevea. ¿Cuál era el reto? Definir muy bien los recorridos. Y también la cantidad de información que había que generar, que se generó realmente. Se planificó, se hicieron los recorridos, escaneamos, se modeló los espacios y por fin pues tuvimos eso integrado en un entorno que nos permitía tener esa información de los usos de los espacios
en tiempo real. O sea, es decir, en agosto se escaneó, no sé si fue en noviembre, ya estaba todo el proceso hecho, pero sobre todo ya teníamos una plataforma donde el propio gestor del hospital estaba incorporando y obteniendo datos en tiempo real. O sea, estaba cambiando usos, destinos de espacios, si se hacía una reforma, todo se reflejaba y lo reflejaban todos a la vez. O sea, era para todos. La información no era del personal de mantenimiento, no era del personal del área médica, no, era de todos. Es decir, si un médico quería saber cuál era, dónde estaba un área de consulta, cómo era el quirófano, dónde iba, lo sabía, lo tenía ahí, pero lo tenía con seguridad, con fiabilidad, porque esa información no es la que nosotros escaneamos, no es la que nosotros modelamos, sino la información que una vez que se puso a disposición el gemelo, los propios compañeros estaban alimentando y cambiando y actualizando continuamente. Eso es tremendamente importante. La información tiene que ser generada y automáticamente puesta a disposición para su actualización continua. Si no, no podemos hablar de gemelo. Hablaremos de un modelado 3D estático que estuvo ahí y que, bueno, representó algo en algún momento, pero no es un gemelo. Un gemelo es la réplica digital de un ente construido. Y todos sabemos que un edificio es un ente vivo. Hoy el edificio donde estoy sentado no es exactamente igual que dentro de una hora. Aquí habrá otra persona y habrá otros condicionantes y habrán a lo mejor han cambiado, o a lo mejor han cambiado la consigna del aire acondicionado. Es distinto, es un ente vivo, es un ente que va cambiando. Y eso tiene que reflejarse en el gemelo, sino de qué estamos hablando. No hablaremos del gemelo, hablaremos de una réplica, de una foto, pero si veis mi foto de hace 20 años, nada que ver. Entonces, no me representa a mí, representa una persona que se parece a mí hace 20 años, pero no soy yo. Yo soy yo en este momento y mañana seré otro yo. Lo mismo pasa con el edificio. Entiendes que hay que ir reconociendo y actualizando su réplica digital. Si no, no podemos hablar de una gestión basada en réplicas digitales. Como os decía, ¿cuál fue el reto de desarrollar este gemelo? Bueno, desarrollar, se sigue desarrollando y será por muchos años. Eso esperamos. El primero fue la máxima ocupación. O sea, en ningún momento dijimos, vamos a regenerar, vamos a escanear el hospital y a ver, hay que evacuar. No, obviamente eso es inviable. Hubo que hacer digamos, un plan de batalla, por decirlo de alguna manera, definir bien los recorridos, pero también acompasarlo con el uso previsto y hablar con el personal del hospital para ver cuál era el mejor momento para cada área, espacio, zona del hospital, el mejor momento para escanearlo. Y de hecho, no se pudo hacer, digamos, en todo el hospital en los plazos que nosotros habíamos determinado en ese plan de batalla. Como sabéis, estaba el tema de la pandemia, pues llegó septiembre y que estaba todo escaneado, pero teníamos calvas. A lo mejor teníamos una calva de 20 metros cuadrados, o de 30 o de 50 metros cuadrados, en una planta, en otra planta, pero porque era un pabellón psiquiátrico y había una persona con un brote psicótico en ese momento, la razón que fuera. Entonces, hubo que hacer, digamos, cuando se hizo el grueso de todo el scanning de todo del hospital, pues hubo que hacer visitas puntuales para ir resolviendo esas calvas que se habían producido. La otra razón es el poco tiempo. O sea, no puedes estar en un hospital escaneando a tu gusto y todo el tiempo necesario. Entonces, pues, insisto, hay que planificarse y que hacer un buen análisis previo antes de desembarcar allí para hacer el trabajo. Tenemos muy, muy poquito tiempo. Y también tenemos que ser flexibles. Es decir, cuando planificamos hacer un ala del hospital en una mañana o la tarde, pues lo que os digo, pues hay problemas en el hospital, ese día pues, se pusieron a vacunar, pues hoy hubo que cambiar. O sea, tienes que tener cierta flexibilidad, plan B, C, D, E, para ir adaptándote a la realidad de un ente. Insisto, el edificio, el hospital es un ente vivo, pero es que además la función que se hace en el hospital cambia y no es absolutamente... siempre hay un grado de incertidumbre. No puedes decir, no, seguro que lo vas a poder. No, hay que ver distintas alternativas porque seguro, y pasó, que hubo que hacer cambios en esa planificación preliminar.
Usamos un escáner de mano. Insisto, el trípode, como os he comentado antes en Leica, te da mejor fotografía, indudablemente. Pero para lo que nosotros queríamos, un gemelo digital de espacios que después vamos a incorporar al modelado 3D, bla, 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 el modelo PLK2Go, que es el que usamos, el de mano, nos valió perfectamente. Que la fotogrametría no tiene el alto grado de realidad, que tiene unos coloridos, sí, pero nos permite etiquetar los elementos, identificarlos. Cuando queríamos identificar un elemento en particular, pues simplemente lo fotografiamos, hacíamos la fotografía de ese elemento. Y esto se puede incorporar, es como un tag que se mete dentro de la nube de puntos. Entonces, si el extintor queríamos saber su timbrado, etcétera, pues simplemente te acercas, le haces una foto, etcétera, etcétera. O sea, realmente digamos, la pérdida que tuvimos de calidad de la fotogrametría por utilizar el escáner de mano, pues se palió perfectamente fotografiando aquellos elementos que entendíamos que queríamos tener más detalle, nada más. No hizo falta para nada plantearnos el hecho de utilizar un escáner estático. El valor aportado, bueno, pues imaginaros, lo primero obvio es que después de 20 años, los gestores del hospital tienen información fidedigna. De hecho, descubrieron en formato digital. Obviamente, los gestores conocen su hospital, pero es la primera vez que tenían representación gráfica de zonas del hospital. Zonas que estoy hablando de más de 10.000 o 15.000 metros cuadrados que jamás habían estado en un plano. No os digo ya en un modelo 3D, en un plano. De pronto descubrieron que tienen más metros cuadrados de lo que realmente pensaban que tenían. Que tenían espacios donde no pensaban que había espacios. De momento descubrieron que tienen un hospital distinto a lo que ellos tenían representado. Y no es un problema para el gestor, porque el gestor conoce el hospital, lo pasea, lo ve, lo palpa todos los días. El problema es a la hora de tomar decisiones que te basas en una información. Si esa persona no conoce el hospital, ¿qué tipo de decisiones creéis que va a tomar? Por muy inteligente que sea. Ya lo sabemos todos. Mala información, malas decisiones. A no ser que seas muy intuitivo. Pero en principio, lo que nos pedían es, oye, queremos tener una realidad del hospital. Se estaba construyendo. Se construye, como veis, estos son los resultados del scanning. Como veis, esto es la nube de puntos. A partir de la nube de puntos, no solo, digamos, identificamos la arquitectura, las texturas, los elementos constructivos, sino hicimos también el inventario de los espacios. Como veis aquí en este modelo, aquí está identificado cada espacio acorde a su función. Esto ya es la parte de gestión. Y esta parte, cuando el gestor, ya sea un técnico, ya sea una persona a nivel administrativo, esto lo entiende. Con un plano 2D publicado en la web, donde se le pone si está rotulado, si es una consulta, si es una sala de cirugía, lo entiende, puede tomar decisiones. Esto es el gemelo digital. No solo porque tiene información que replica la realidad del hospital, es porque la información está accesible y es comprensible por todos los partícipes en la gestión. No solo tiene que ser accesible, tiene que ser comprensible, porque si no, ¿de qué sirve? Todos queremos, y hemos dicho al principio, que ese modelo tiene que estar actualizado continuamente. Y no puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 20 personas los que se aseguren que ese modelo está actualizado. Tienen que ser todos los que participan en la gestión, todos los usuarios, todos los que intervienen de una manera u otra en el hospital, los que tengan capacidad de obtener información y proporcionar la información a su nivel administrativo, a nivel técnico, pero a su nivel. Entonces, pero, claro, la información tiene que ser fácilmente accesible y fácilmente entendible por todas las partes. Esto es lo que tienen actualmente. Información analítica, información
herramienta administrativa, información técnica, bueno, pues todo lo que uno necesita para su toma de decisiones. No solo un modelo digital, no solo un modelo en 3D. Insisto, o sea, poneros los que estáis finalizados en todo el proceso constructivo, en el diseño, estáis cómodos trabajando con un modelo 3D. Ahora, poner a una persona que jamás ha explorado un plano en su vida y quiere un poco ver la distribución de su personal o en una planta, lo que está tan de moda ahora, un open space, puestos de trabajo. En 3D vamos, se vuelve loco. En cambio, un plano 2D sencillito, coloreado, le encanta. Y lo entiende, y lo usa, y lo puede sacar valor, y puede tomar decisiones. Ahora, no le deis un modelo en 3D. Un modelo 3D se va a perder en esa actividad. Bueno, pues esto es un poco los ejemplos de lo que información que se les está prestando, lo que están obteniendo. Lo primero que hicimos fue el modelado de espacios e identificar los activos. Ahora está el uso, insisto, nosotros estamos obsesionados con sacar el máximo beneficio de la información que uno tiene. Si no lo estrujamos al conjunto que ya tenemos, no damos al siguiente paso. Tenemos que sacar el máximo beneficio. ¿Cuál es el beneficio actual? Pues la gestión de espacios, gestión de activos, pero después está la gestión de traslados, la gestión de mantenimiento, la gestión de sostenibilidad. Eso es el proceso de enriquecimiento de evolución que les decía antes del modelo del gemelo digital. Eso decía antes que el modelo del gemelo digital estaba el descriptivo y el informativo. Estamos en fase de descriptivo. Es decir, tiene información de funcionalidad, hay que integrar los BMS del hospital para ser un modelo informativo, pero incluso ahora, cuando estamos en un gemelo descriptivo, estamos creciendo. Estamos creciendo y, digamos, siguiendo con la metodología Agile, estamos haciendo sprints. Digamos, estamos metiendo más detalle de información, bien de espacios, bien de instalaciones, bien de sistemas, acorde a las necesidades que se están viendo de gestión. No, siempre nos preguntamos por cada dato, porque todo el dato cuesta dinero y es lo que más cuesta. Un sistema de información en su conjunto, si digamos tecnología, infraestructura informática, etcétera, etcétera, y datos, información, el 90% del coste o más es la información. O sea, es la realidad. O sea, la tecnología tiene un coste infinitamente más pequeño que el coste propiamente del dato. Por lo cual hay que ser muy cabal con lo que inviertes en datos. Porque el dato tiene mucho coste. Pero no coste crearlo, que también, sobre todo el coste de mantenerlo. Entonces, si tú tienes un dato que tienes que crear y mantener a lo largo del ciclo de vida del activo, que serán 20, 30 o 40 años, asegúrate que le vas a sacar provecho. Porque si no, estás perdiendo tiempo, dinero y seguramente prestigio como profesional. Dato. Tenemos que preguntarnos siempre para qué. Y eso es lo que hacemos en el hospital. Cada dato que se incorpora, si decidimos que vamos a meter la fecha de instalación, es porque tiene un valor, la fecha de instalación de equipo. Si decimos la empresa que lo instaló es porque tiene valor ese dato. Si decidimos incorporarme las mediciones es porque ese dato tiene valor. Si no, no aparece en el modelo, no aparece en el gemelo, porque no interesa. No interesa desde el punto de vista de negocio. Eso sí, para hacer una demo, seguro. Claro que te va a servir. Pero realmente para hacer negocio, o sea, para desarrollar tu actividad, para ser más rentable, para tener más rendimiento, no. Entonces hay que ser muy, muy cabal, insisto, con el esfuerzo que hace uno en la generación y sobre todo pensar siempre que para qué generar si todavía no tienes definido cómo lo vas a mantener. Porque si no, tienes un dato que no sirve en el gemelo digital. Siempre nos planteamos, es decir, oye, hay que capturar, yo qué sé, la información medioambiental de los espacios. Perfecto. Si no vemos que hay una sensórica detrás, si esa base de muestreo no nos sirve, tenemos que tener un sistema autónomo
de captación de esa información y saber, con un grado alto de certidumbre, de que esa información se va a mantener a lo largo del tiempo. Si no, no tiene que ser parte del gemelo digital. Os lo digo esto porque muchas veces ocurre que se los llena la cabeza, decir, no, pues esa información sería útil, muy tener, pero nadie se ha preguntado cómo se va a mantener esa información a lo largo del tiempo. Y eso es absolutamente esencial si queremos tener un gemelo digital. Y por mi parte, pues simplemente si tenéis alguna cuestión que venga por el chat o en cualquier otro momento, pues me tenéis a vuestra disposición. Gracias. Yo sí te voy a hacer una pregunta, Roberto. Sí, sí. Todo para aclarar a los que nos están viendo. Hay mucha incertidumbre en las terminologías entre gemelo digital, maqueta digital, en Francia maqueta numérica, aquí modelo. El establecer una diferencia clara entre lo que es una maqueta digital, que yo creo que es algo más estático, Esa que es un la gemelo diferencia. digital. Esa es la diferencia. O sea, un modelo 3D es una representación estática de la edificación. Un gemelo, por definición, es dinámico. Podemos discutir el grado de representación que tiene ese gemelo. Es lo que os digo al principio. O sea, si yo tengo un gemelo que solo representa los espacios, dice, hombre, solo representa el edificio y sus instalaciones y sus acabados y sus materiales, claro, obviamente. Pero es el gemelo de los espacios. Ahora, ¿por qué gemelo? Porque está reflejando la realidad de los espacios en todo momento. Si no, sería un modelo. Bueno, puedo tener un modelo súper detallado hasta el nivel de tuerca de las luminarias, que me lo he hecho en Revit como un campeón, pero eso nunca será un gemelo. Bueno, pues nunca, entenderme. O sea, por supuesto, si van manteniendo actualizado cada reposición, cada cambio, cada limpieza de la luminaria, será un gemelo. Si no, es simplemente una representación muy bonita, muy gráfica, inútil, también te lo digo, del edificio. Nosotros, de cara a los colegios, el siguiente paso, sobre todo normativo, entendiendo que el Código Técnico de Edificación nos obliga a la presentación de una documentación gráfica o una estructura de datos, la típica, que es memoria, presupuesto, pliegos y documentación gráfica, pero que hasta ahora es estática y plana, además. El siguiente paso que vemos, y ya en los colegios nos estamos poniendo las pilas con otras tecnologías, como puede ser la validación de maquetas digitales a través de tecnología blockchain para poder firmar ficheros o bases de datos. El siguiente paso normativo tiene que tender, yo creo, a la aceptación por las entidades públicas, al menos de lo que es la maqueta, que es lo que se firma, se vise y demás. Y eso yo creo que va muy por detrás la parte normativa de lo que es la tecnología en sí mismo. Y la otra parte, que ya es el gemelo digital, que es ya el caso de uso o puesta en servicio de los promotores privados o públicos. Estamos viendo que en las licitaciones públicas se está pidiendo mucho BIM, sin saber lo que es, se está pidiendo maquetas digitales sin saber qué es ni definido. Algunos te piden gemelo digital y no saben para qué lo quieren. O sea, ¿cómo ves el ecosistema de la exigencia, la normativa y la realidad tecnológica que tenemos encima de la mesa? Una pregunta compleja de responder por la cantidad de caras que tiene la situación actual. Lo primero es el grado de madurez de lo que es el BIM en general, lo que es el Digital Twin en particular, en España es muy bajo comparado con otros países. Tenemos una dificultad también con la propia legislación, que no invita a desarrollar metodología BIM o el desarrollo de gemelos digitales como se debiera, ¿no? De alguna manera es complicado como está con la legislación. Ahora, falta, yo creo que la mayor falta está en la demanda de los modelos, la demanda de los gemelos digitales. No estoy viendo las empresas que hagan un análisis de negocio. En toda inversión, yo vengo del mundo de la industria, dice toda inversión, si Repsol invierte en una refinería, tiene un objetivo. Quiero sacar a 50 céntimos el litro de etanol. Y ese es el objetivo. Pero uno construye y uno diseña, construye o gestiona, tiene que haber un modelo, una realidad detrás, tiene que haber
una necesidad de negocio o social, lo que fuera, pero tiene que haber digamos, una directriz que te invite a ello. Yo lo que estoy viendo es que se está modelizando, ya no digo 3D, ya no digo nada, simplemente se está modelizando los elementos construidos por entidades públicas y privadas sin ton ni son. O sea, simplemente por tener esa moda de que yo tengo un render de una imagen muy bonita con sus texturas, pero no se está haciendo el análisis de decir, bueno, ese nivel de documentación que voy a generar, que debo de generar, porque hoy hay una cosa que no nos debemos olvidar. Cualquier análisis que hagáis de en entidades que se haya implantado el uso de gemelos digitales en la gestión, las mejoras en rendimiento, el retorno económico es brutal. Pero eso no es porque sea algo, digamos, novedoso y que tienen 4 gatos. Preguntarle a la industria desde los años 60. O sea, la digitalización de una central nuclear, de una planta de ciclo combinado, de una refinería, se ha hecho toda la vida, quiero decir, hace 30 o 40 años. ¿Se ha hecho por qué? ¿Por tener un rendering para vender una refinería? No. Se ha hecho porque modelizar la refinería te permite hacer una buena planta y te permite, sobre todo, mantenerla y operarla con un alto grado de rendimiento a lo largo de todo su ciclo de vida. Ese planteamiento, yo no lo veo en esta industria, o sea, en la industria de la construcción. O sea, no se están planteando decir, oye, quiero documentar el edificio, el actual o el nuevo edificio, para operar, para mantener, para ocupar, para explotar de la mejor manera posible. Se documentan, yo me quedo loco, el grado digamos, de detalle gráfico que se hace muchísimas veces, sí que está bien como una operación de marketing, pero eso no puede ser nunca, ni debe de ser nunca, la representación que tú vas a usar para tu gestión. Bueno, pues se centran en esa parte que tiene una utilidad efímera y resulta que lo que es importante, que es lo que vas a usar en los próximos 20 o 30 años, no se dedica ni tiempo ni esfuerzo. Y por supuesto no hay dinero. ¿Qué pretendes? ¿Gestionar con un bonito disfraz? Mejor será que sea más feo, pero que sea información mínima necesaria para tener una buena gestión. Esa conciencia no existe en el mercado. Por supuesto, con honrosas excepciones, pero en general no existe. Eso es la visión que yo estoy teniendo. En otros países sí, pero te insisto, es porque en otros países hay una legislación que invita a eso. Aquí no tenemos esa legislación que digamos, esfuerce en esa situación. En la privada, pues, por supuesto que hay entidades privadas que han hecho ese esfuerzo, pero claro, han hecho su análisis de retorno de inversión y ven claramente el potencial que lo da, ¿no? En el sector residencial, me has comentado en algún momento, pues, que lo han hecho, han empezado a industrializar el proceso de generación de viviendas, ¿no? De condominios. Claro, ahí se ve claro la ventaja. Pero el mercado en general, la industria en general no es 4 empresas que hacen vivienda. De hecho, quien más construye, quien más opera, el patrimonio mayor de este país está en manos públicas, no está en manos privadas. Tiene que ser las entidades públicas las que tienen que hacer de tractor para cambiar esta dinámica de mercado y industrializar por fin toda la cadena de valor de la industria de la construcción. Pues muchas gracias, Roberto, y nos vemos en otra. Muy bien. Reitero mi agradecimiento a vuestra invitación, vuestra amable invitación. Gracias.